¿Se acuerdan de la acusación por parte de la administración de Benjamín Netanyahu que la Oficina para los Refugiados Palestinos de la Organización de las Naciones Unidas estaba básicamente trabajando con el grupo terrorista Hamas? ¿Y se acuerdan que en aquel momento Netanyahu dijo que iban a entregar pruebas y de hecho la propia oficina empezó a despedir a las personas que habían sido señaladas por Israel? Pues acaba de salir una información que cambia totalmente el escenario, y es que básicamente la Agencia para los Refugiados Palestinos acaba de negar rotundamente que haya recibido algún tipo de prueba de Israel sobre esta acusación hasta la fecha. ¿Qué significa esto y por qué los aliados de Israel han empezado a volver a ayudar precisamente a esta oficina? Vamos a comentarlo. El comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, sobre todo en Oriente Medio, Philippe Lazzarini, ha dicho el día de hoy que nunca ha recibido ninguna prueba de Israel sobre la participación de su personal en el ataque del 7 de octubre, tal como dijo Benjamín Netanyahu. Él ha comentado que como comisionado general precisamente de esta agencia, nunca ha recibido nada por escrito. Esto dijo Lazzarini durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo que llama la atención es que precisamente el propio Benjamín Netanyahu primero dijo que tenía las pruebas y que se las había presentado a esta agencia, y claro, nada más hacer la acusación hizo que diferentes países, sobre todo de Occidente y sobre todo aliados, empezaban pues a retirar la ayuda económica a esta agencia de la ONU, lo que para algunos expertos terminaba sentenciando completamente a los refugiados palestinos. De hecho, ante este escenario empezó a ver cómo evolucionaba todo. Países como Canadá y sencillamente no recibían las pruebas de las acusaciones que constantemente estaba diciendo, como hemos dicho, Israel, y decidieron volver a ayudar y volver a entregar pues los recursos económicos a esta agencia. Resulta que en enero, para que nos entendamos un poco, Israel había compartido datos de los dirigentes precisamente de esta agencia sobre la presunta participación de algunos miembros del personal de esta agencia en el ataque de Hamas el 7 de octubre, y prometió que cualquiera que hubiera estado involucrado en este acto de terrorismo sería responsabilizado. Lazzarini dijo que se debería pedir respuestas precisamente a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna que se hizo cargo de esta investigación. Lo que llama la atención es que este servicio comenzó su trabajo el 29 de enero, el día en que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, le encargó investigar las afirmaciones de Israel sobre esta agencia. Además, informó el martes que algunos de sus miembros del personal detenidos por las fuerzas de Israel de la Franja de Gaza incluso fueron sometidos a abusos y maltratos. Lo señalaron, pero no entregaron pruebas y atacaron directamente, como hemos dicho, a los miembros del personal de esta agencia. El informe también detalla que algunos casos del personal básicamente ha sido detenido mientras desempeñaba funciones oficiales. Es decir, estaban entregando, por ejemplo, ayuda humanitaria a los palestinos y fueron retenidos. La agencia es una de las principales de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. En este caso, se habla de que más de 2 millones de personas dependen de ella para su supervivencia. Y claro, lo que llama la atención es algo que ahora no se está comentando y se debería tomar en cuenta. Es que precisamente esta agencia, ni bien escuchó las acusaciones de Israel, decidió hacer algo que tal vez no fue una buena idea. Decidieron despedir en ese momento y de manera masiva a los diferentes dirigentes que estaban siendo acusados por el propio Israel, diciendo que se les tenía que investigar, pero a ninguno se le repuso el cargo, a ninguno de estos se le apoyó, y ahora, como estamos comentando, algunos de ellos han recibido maltratos por parte de Israel sencillamente por estar trabajando en la zona y, de hecho, como hemos comentado, enviando únicamente ayuda humanitaria. Claro, en este escenario toca ver qué va a decir Estados Unidos y qué va a decir el Reino Unido, los principales países que ni bien escucharon esto, sin buscar algún tipo de pruebas, decidieron pues ejecutar el bloqueo, dejar de apoyar económicamente. Y también llama la atención algo, y es que hasta el momento solamente los otros países de Occidente, los otros aliados, como es el caso y hemos dicho de Canadá por ejemplo, han empezado a volver a ayudar a esta agencia. Con este escenario que se acaba de descubrir, algunos otros países van a ayudar a esta agencia
para los refugiados palestinos? El ministro de Exteriores británico, David Cameron, instó a los países del grupo del G7 a coordinar las acciones para poder utilizar los activos rusos congelados para las necesidades de Ucrania. Sí, para entregárselas a la administración de Volodymyr Zelensky. Esto ha informado la propia Cancillería del Reino Unido sin ningún tipo de remordimiento. Ucrania cuenta con nuestro apoyo inequívoco hasta que salga victoriosa y logre una paz justa. Es vital que acordemos una forma de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania, señaló Cameron antes de la reunión de los ministros de Exteriores del G7. Además, el ministro planea instar a sus homólogos a intensificar los esfuerzos para poder contrarrestar la elusión de las sanciones contra Rusia, que se efectúan mediante la presión a terceros países. Pero lo que llama la atención es que muchos de los países que están ahí reunidos, que son miembros obviamente del G7, son los que le compran más a Rusia. Y esto también lo hemos comentado en anteriores videos. Ahora, los propios ministros de Exteriores del G7, como sabemos, se están reuniendo del 17 al 19 de abril en la isla italiana de Capri para poder debatir temas urgentes de la agenda internacional, incluido el conflicto en Ucrania, la crisis tras el ataque de Irán a Israel y la situación en la Franja de Gaza y el Mar Rojo. Pero lo que llama la atención de este escenario es ver cuál va a ser, por ejemplo, la respuesta con respecto a Oriente Medio y, sobre todo, esta intención de poder movilizar más ayuda a Ucrania. De hecho, tras el inicio de la operación militar especial rusa, como lo señala el Kremlin, en Ucrania el 24 de febrero del 2022, la Unión Europea y los miembros del grupo del G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, bloquearon casi la mitad de los activos rusos en el extranjero, que ascendía a unos 300.000 millones de euros, una cantidad abismal. El 20 de marzo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó al Consejo de la Unión Europea la propuesta para utilizar estos beneficios de los activos rusos congelados para garantizar la ayuda militar a Ucrania. La propuesta, básicamente del alto diplomático, prevé que el 90% de los ingresos de los activos rusos se destinen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el otro 10% al presupuesto de la Unión Europea para posibles gastos imprevistos y las indemnizaciones relacionadas con Ucrania. La aprobación de esta propuesta requerirá un voto unánime de los países miembros del bloque comunitario, pero lo que llama la atención es que diferentes expertos, diferentes entidades le han dicho al G7 que esta es una pésima idea, porque sencillamente va a demostrar que no existe una verdadera confianza a la hora de depositar tus recursos económicos en tal o cual nación. Anteriormente, la Unión Europea planeaba gastar los beneficios de los activos rusos congelados en la reconstrucción de Ucrania, pero Bruselas afirma que, debido a la situación tan difícil en el campo de batalla y la escasez de armas y municiones, el dinero se puede gastar en apoyo militar a Kiev. Para que se entienda entonces, lo que quieren hacer en Occidente es que básicamente o de manera indirecta Rusia termine ayudando a Ucrania. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.